Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí se escucha, Miss. Muy bien, buenas tardes. En mi pantalla, ¿verdad? ¿Observan mi pantalla? No queremos accidentes, por favor. Mañana ¿Tiene, observan mi pantalla, chicos? ¿Ya? Hay que esperar un ratito nada más. Chicos, ¿me confirman, por favor? Porque tengo problemas con mi red. Entonces necesito que me confirmen para poder avanzar e iniciar la clase. Ya, muy bien. A ver, les estaba diciendo, vamos a hablar nosotros de la literatura, ¿sí? Si bien es cierto, el área en el curso de quinto grado, nosotros nos vamos a centrar desde el primer bimestre en hablar sobre la literatura universal. Y hemos estado hablando de diferentes movimientos literarios, como es de la literatura clásica, de la literatura griega, del teatro griego, del clasicismo, dichos movimientos que dan de alguna u otra forma una forma de manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, ¿cierto? Pues el día de hoy nos va a tocar hablar sobre el Renacimiento. Si bien es cierto, por ejemplo, nosotros observamos aquí al hombre, ¿sí? En sus múltiples facetas, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento va a ser un ente fundamental para hablar del hombre. El hombre va a ser el centro de atención de los escritores de esta época, o mejor dicho, va a girar en torno a ellos, ¿ya? ¿Qué hablamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestra meta es que ustedes comprendan, ¿sí? Analizar la corriente literaria y las características de las dos obras más representativas que Shakespeare tiene dentro del Renacimiento, ¿sí? Y uno que otros autores. Y las diferencias entre ellas vamos a tener en cuenta su temática, ¿no? ¿Qué es lo que se diferencia? A ver, ¿qué entendemos por Renacimiento, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? Roxana, Herminia, a ver. Roxana. Roxana, Herminia, ¿me logras escuchar? ¿Me confirmas, por favor? Para que puedas participar. Recuerden que la participación, sí, es acorde, o mejor dicho, el registro de asistencia es de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. Sí, si tienen dificultades quizás como los míos, me lo hacen saber para poder tomarles en cuenta. Roxana. Bueno, parece que Roxana no me logra escuchar. A ver, a volver a nacer, ya, muy bien. Renacimiento puede ser volver a nacer, ya. Diana Loja. Sí, profesora, te escucho. A ver, Roxana, ayúdame con la lectura de la primera viñeta de lo que estoy compartiendo. A ver. Roxana.
Bueno, parece que Roxana no me escucha. Juanita Isabel. Juanita. Bueno, Juanita tampoco. A ver, ¿de qué nos dice? Renacimiento, movimiento cultural que va a originarse ¿dónde? En Europa. Es un movimiento que se origina en Europa, ¿ya? ¿Pero qué Europa? Europa occidental, que se va a dar durante los siglos XV y XVI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la literatura renacentista va a surgir durante los siglos XV y XVI de esa época. ¿Sí? Ahora, este va a ser un periodo de transición, ¿no? Entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Va a estar en ese intermedio, ¿ya? Un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Entonces va a ser una etapa de transición, se podría decir. ¿Ya, chicos? Recuerden, movimiento cultural que se origina en Europa durante los siglos XV y XVI, durante la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Dónde se origina este movimiento? Van a ser en la ciudad de Florencia, mejor dicho, en Italia, que va a ser fruto del humanismo que va a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo, donde la sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nace el Renacimiento? El Renacimiento va a nacer en la ciudad de Florencia, netamente en Italia, ¿no? ¿Fruto de qué? Del humanismo, que va a determinar una nueva vista, una nueva visualización de quién? Del hombre y del mundo que lo rodea. Asimismo, va a haber una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? El teocentrismo medieval se centraba en las divinidades, en los dioses. Pues se va a sustituir por el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El centro es el ser humano, ¿ya? Es el ser humano. Muy bien. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces recuerda. Ahora, ¿quiénes eran sus principales exponentes de esta época? Sus principales exponentes se van a hallar en el campo de las artes, en todas las artes. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de literatura, nos debemos centrar no solamente en el texto que ha sido redactado, sino también nos podemos centrar en sus manifestaciones literarias y artísticas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo del Renacimiento, el Renacimiento no solamente surgió para la literatura, sino también va a surgir para, por ejemplo, la pintura, la música, la arquitectura. Entonces, estas características que nosotros vamos a conocer del Renacimiento van a ir surgiendo para todos los medios artísticos, ¿ya? Al Renacimiento se le va a conocer como esa vuelta a la antigüedad, esa vuelta revolucionaria que se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina, ¿sí? Y a la contemplación libre de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Una vuelta a esa antigüedad, a ese movimiento, ¿sí? De los valores de la cultura grecolatina, ¿no? Que vamos a querer restablecer ese movimiento, ese tipo de pensamiento que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Van a intentar volver a dar sus manifestaciones, ¿sí? Y a la contemplación libre de la naturaleza, ¿no? Como ellos observaban, cómo en realidad se presentaba, ellos van a plasmar dentro de sus escritos. Ahora, la literatura del Renacimiento va a tener sus primeras manifestaciones literarias en Italia, ¿sí? Que va a estar caracterizado por qué? Por esa recuperación humanista, ¿no? Por querer recuperar el centro de atención del ser humano, ¿no? De la literatura greco-latina. Y se va a difundir con gran fuerza gracias a qué? A la invención de la imprenta en el año 1450. Entonces, en este año surge lo que es la aparición de la imprenta, ¿cierto? Entonces, al aparecer ello, va a ser un ente fundamental que va a poderse divulgar, o mejor dicho, promocionar este movimiento literario. Ya sus escritos se van a poder dar a conocer a través del tiempo y va a poder llegar, ¿sí? A diferentes lugares. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a la imprenta. Es una manifestación
que va a ayudar, ¿no? Recuerden, ¿no? Cada época, cada cambio que va a haber en diferentes épocas es beneficio para aquí, para la actualidad, ¿no? Para el hombre, porque va a traer avances, quizás no del todo que sea un boom, pero trae avances que van a ser notorios, ¿ya? Ahora, ¿cómo se le conoce al Renacimiento? Se le va a determinar como el Dolce Stil Nuevo. Como ustedes se percatan, es una terminología italiana que se va a usar durante esta época, ¿no? Que en español significa el dulce estilo nuevo, que es un tipo de lírica amorosa pero culta que se desarrolla en Florencia en el siglo XIII. ¿Quiénes son los representantes? Vamos a tener como representantes a Guido Vinicelli, Guido Cavalcani y Sino de Pistoia. ¿Ya? Entonces son grandes representantes que nos van a dar a conocer los diferentes aspectos de la literatura renacentista. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿cómo se le conoce al Renacimiento? ¿Con qué frase se le determina? Chicos, lo acabamos de mencionar. ¿Cómo se le consideraba, con qué frase se le conocía al Dolce Stil Nuevo? O mejor dicho, al Renacimiento. Ya les dije la respuesta, por ejemplo. ¿Cómo se le determina al Renacimiento? Se le determina como el Dolce Stil Nuevo. ¿Que en español qué significa? Dulce estilo nuevo. El dulce estilo nuevo, ¿ya? El dulce estilo nuevo de la época. ¿Por qué? ¿Qué es el dulce estilo nuevo? Es una composición lírica amorosa de estilo culto, ¿ya? Las características de este movimiento denominado el Dolce Stil Nuevo va a plasmar la sinceridad en la expresión de los sentimientos, ¿no? El sentimiento, el amor se va a llegar a difundir de forma sincera, no tal y como se siente, mejor dicho, tal y como ellos lo sentían. Ellos lo van a llegar a manifestar. También se le determina como el locus amonis, ¿no? Que es un término literario que se va a referir a un lugar idealizado de seguridad o de tranquilidad. Mejor dicho, se le va a determinar un terreno bello, lleno de musicalidad, de suavidad, elegancia y eufonía en cuanto a la expresión formal que va a determinar, sí, este movimiento. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, la musicalidad, la suavidad, la elegancia, eufonía es parte del dulce estilo nuevo, ¿no? Ya que es una composición lírica en sí. Es un amor concebido como una experiencia trascendental, ¿no? Que va a trascender a través del tiempo, ¿ya? Un amor trascendental que va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino, ¿no? Se tenía mucho antes, por ejemplo, la creencia de que era aquel que enamorado no pensaba, pero en este movimiento literario se va a concebir con sabiduría, con felicidad y con lo divino, ¿sí? Que va a ser beneficioso, ¿no? El enamorado va a ser un ser conocedor que no se va a guiar netamente, quizás mucho, por los sentimientos, ¿no? Va a tener otras características también. La mujer va a ser el centro de atención o ese ser divino de inspiración, ¿sí? Que se le va a determinar como la dona angelicata, ¿no? Que va a ser la musa de inspiración de los escritores de esta época. ¿Quién es? La mujer. Si bien es cierto, hasta la actualidad nosotros sabemos que todo escritor, todo narrador
tiene una musa, ¿no? Alguien que le inspira en dar a conocer sus sentimientos, ¿no? Su forma de pensar, ¿sí? Y gracias a esa inspiración llegan a plasmar sus ideas dentro de los textos, ¿ya? Como la doña Angélica. Uno de los grandes representantes de dicho movimiento es el famoso Dante Alighieri, que es nacido en Florencia y fallece en Ravenna en el año 1321. Es un perfecto ejemplo del humanista porque él escribe en lengua vernácula nativa de Florencia y lo que le va a dar un decisivo impulso como lengua de expresión literaria. Y con el tiempo se va a hacer la lengua italiana, ¿no? Lengua neta de Italia. ¿Ya? El plasma al hombre tal y como es dentro de esta época, ¿no? Una de sus grandes obras es la famosa Divina Comedia, que va a estar escritos en tercetos encadenados en lo que nos plasma la historia a través del tiempo o los viajes que tiene Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Y cada uno de los pecados que va a ir pagando a través de cada círculo o cielo, hasta llegarse a encontrar con su musa, ¿no? Que es Beatriz, donde lo va a encontrar en el paraíso. Esta obra literaria va a estar llena de energía expresiva, desgarro emocional y originalidad de sus imágenes, ¿no? Que él va a plasmar dentro. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros que va a dar a conocer dicho pensamiento, dicha forma, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? A ver, José Rojas. Sí, José. listo, claro. José. A ver, José, ¿en qué siglo se inicia la literatura renacentista? Dijimos. ¿En qué siglo se desarrolla? ¿O durante qué siglos? José. Dina Loja. En el siglo XIV y XV. En el siglo XIV y XV, ¿será? No, Miss, en el 15 y 16. En el siglo XV y XVI. En el siglo XV y XVI. Sí, ¿Ya? Miss, en ese Durante siglo. los siglos, exacto, durante los siglos XV y XVI. ¿Dónde surge? ¿Dónde surge dicho movimiento? En Europa. En Occidente. Europa En Europa. occidental. Muy bien. En Europa occidental. ¿Ya? Ahora, este renacimiento es una etapa de transición entre qué tiempos? Chicos, como vimos al inicio. Este está durante la etapa de la edad moderna, o es una etapa de transición entre la edad media y los inicios de la edad moderna, chicos. Así vamos a ir recapitulando los aspectos que vamos viendo para poder continuar, ¿sí? Y ver qué tanto me están comprendiendo. A ver, Juanita Isabel.
Juanita. Juanita. A ver, Estrella Guamán. Vamos participando, chicos, no tengan miedo de participar. Juanita, Juanita o Estrella, ¿me están escuchando? Lorelis. A ver, Estrella, ¿dónde surge el Renacimiento? Netamente, ya sabemos que nace en la ciudad en Europa Occidental. ¿Pero dónde surge? ¿En qué ciudad? En Italia. En Italia, en la ciudad de... En la ciudad de Florencia. ¿Ya? Chicos, hay que estar más atentos y hay que participar, por favor. Si tienen dudas, consulten, no tengan miedo, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, recuerden, la Divina Comedia es un ente fundamental dentro de esto movimiento, ¿ya? ¿Cuál es su tema central? Va a ser el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana, ¿ya? Ahora, otro de los grandes representantes es Geoffrey Chaucer, nacido y fallecido en Londres, ¿sí? Él es un innovador o gran innovador lingüístico que va a ser considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ¿sí? Pero va a tener algunos antecedentes respecto a las manifestaciones literarias del Renacimiento. Su éxito en sí de él se va a centrar por ser visto como parte de la tendencia histórica general hacia la creación de una literatura vernácula, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Dante en muchas partes de Europa, ¿no? Ellos son seguidores de Dante prácticamente. ¿Ya? Él plasma su obra de los cuentos de Canterbury, que son cuentos escritos a finales del siglo XIV, y una de sus más grandes obras literarias de forma inglesa son los contados por un grupo de peregrinos, ¿no? Que van a viajar desde Southwark a Canterbury para visitar el templo de Santo Tomás de Becket en la Catedral de Canterbury, ¿ya? Ahora, otro de los grandes representantes es Francois Villon, ¿sí? O Deloitte, nacido en el año 1431 en París y desaparecido en 1463. Los datos acerca de la vida de Villon son inciertos. Se va a decir que siempre era un marginal por su forma de pensamiento, por cómo él plasmaba sus ideas, ¿no? Muchos estudiosos lo van a exaltar como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita. ¿Sí? Él no va a renovar su poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida, ¿no? Una nueva forma que va a tener motivos heredados de la cultura medieval, que él conocía a la perfección y los va a animar con su propia original personalidad, ¿ya? ¿Cuál es su obra más rescatable o más destacada? Es la balada de los ahorcados, que él va a plasmar o es escrita cuando él esperaba su ejecución en la horca. Y su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 Años, ¿no? Y su cortejo de brutalidades, hambruna y epidemias que surgieron durante esta época. Sí, él se dice que fue acusado de asesinar a un religioso, Philip Sermois, y va a ser obligado a huir, ¿sí? De París. Después, él es perdonado, pero nuevamente regresa al crimen y vuelve a ser encarcelado. Es torturado y condenado a la horca, pero en ese juicio, el juicio va a ser apelado, ¿no? Pero después de ello, sí, la pena se va a conmutar por 10 años de destierro de París, ¿no? Y ahí es donde se pierde rastros de él y ya no se conoce, ¿no? Es una obra
Se podría decir autobiográfica. ¿Sí? Muy bien. Representantes del Renacimiento vamos a tener a Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Montaigne y William Shakespeare, ¿no? Que es uno de los grandes representantes de esta época, que nace en Inglaterra en el año 1564 y es considerado como el cisne de Avon, ¿no? Padre del teatro inglés y género dramático, que es teatro en el teatro, ¿ya? Entonces es uno de los grandes representantes del Renacimiento. Ahora, una de sus grandes obras es la famosa Romeo y Julieta, que nos plasma un amor puro, ¿sí? La tragedia va a estar compuesta por 5 actos, en donde se habla de esa pasión juvenil, ¿no? Que va a sobrepasar diversos dilemas sociales de las familias enemigas, que son los Capuleto y los Montesco, el cual evitaban, o mejor dicho, formaban parte de evitar este amorío que surgieron, ¿no? Ahora, este movimiento, esta temática de que nos va a plasmar acá Romeo y Julieta va a ser un ente sumamente marcador a través del tiempo, porque a raíz de los dilemas sociales, dos jóvenes van a parar con esos enfrentamientos con su muerte, ¿no? En sí, Romeo conoce a Julieta en una fiesta en la casa de ella, a partir de ahí ellos tienen ese amor a primera vista, ¿no? Se quedan enamorados. Romeo y Julieta se van a casar en secreto por ello. ¿Por qué? Porque las familias se tenían enfrentados por diferentes dilemas sociales. Entonces, ellos se casan en secreto. Después de la muerte de Mercurio y Teobaldo, le echan la culpa a Romeo, que es el culpable, ¿sí? Y lo destierran del lugar donde se encuentra. Y él va a temer no volver a ver a Julieta. Entonces, ellos deciden casarse, planifican su escape de Julieta, ¿sí? Pero todo le sale lo contrario, ¿no? Porque Romeo es avisado de la supuesta muerte de Julieta, tenían planificado ello, en la que Romeo tenía que ir a ver a Julieta y ahí se iban a encontrar porque a Julieta le iban a dar una pócima para que se puedan encontrar con Romeo. Pero es en ese transcurso que Julieta está por despertar, Romeo la ve que está muerta, ¿no? Y al verla que está muerta, él considera que ya no tiene por qué vivir, entonces decide matarse, ¿sí? En lo que Romeo está agonizando, Julieta despierta y observa que Romeo está muriendo. Entonces ahí con su daga se mata también y de esa manera termina la historia, ¿no? Y finaliza con que ya los Montesco y Capuleto ya no tienen riñas sociales, ¿no? Porque de ambas familias perdieron a dos grandes personajes, ¿no? Muy bien, para que me puedan entender mucho mejor, les voy a dejar un video para que podamos observar y luego lo analizamos, ¿sí? En Verona, una ciudad del interior de Italia, vivían dos familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí, por fin, la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella.
que nada más verlo preguntó de quién se trataba. Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento, pero cuando su amigo murió se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenían sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-tackers! ¡Qué historia tan triste! Sí. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, chicos? Lorelis. A ver, Estrella Guamán. Sí, profesora. Estrella, ¿qué te pareció la historia? ¿Qué rescatas del Renacimiento dentro de la obra Romeo y Julieta? Que me parece una obra muy buena y romántica. Muy buena y romántica ya, que nos da a conocer sus diferentes aspectos renacentistas, ¿no? Por ejemplo, el hombre aquí no es un ser netamente sentimental, afronta diversos obstáculos para poder llegar a su amada, ¿sí? Se ve esa clara, ese claro conflicto social que se desarrolla a través del tiempo, ¿no? Exacto. Sí, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizás no hayan podido comprender respecto al tema?
O todo claro. Entonces, recuerda, la literatura renacentista surge en Alemania, ¿sí? En la ciudad surge en Italia, en la ciudad de Florencia, que es fruto del humanismo, ¿no? El centro de atención va a ser el ser humano y van a plasmar en sus historias todo el conflicto social que quizás vaya a suceder durante esa época y esa libertad de poder expresar su forma de pensamiento en contra quizás de algún tipo de, se podría decir, de abuso de la sociedad, ¿no? A este movimiento se le va a conocer como el Deutsche Stil Nuevo, ¿sí? Que significa el dulce estilo nuevo. Y va a tener un avance sumamente importante gracias a la invención de la imprenta, ¿no? Va a ayudar a la difusión de estos textos ya a partir de esta época, ¿no? Que va a ir trascendiendo en diferentes espacios y lugares de la época, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? A Dante Alighieri, a Geoffrey Chaucer, a Francois Villon, ¿sí? Y a William Shakespeare, ¿no? Que es uno de los grandes representantes del Renacimiento, ¿no? O del inicio, finalización del Renacimiento con su obra Romeo y Julieta, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no me hayan comprendido? ¿O todo claro? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Bueno, espero que sí. Si no tienen más consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.